¿Qué tal? Les saludo con alegría y les invito a compartir conmigo la reflexión del 24º domingo del tiempo ordinario. Y la lectura está tomada del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Hasta 7 veces. Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos, y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El domingo pasado Jesús habló a sus discípulos de la forma de corregirse fraternalmente. Hoy aborda el tema del perdón a nivel individual y personal, que nos afecta a la mayoría de las personas, ¿verdad? A propósito del rencor y del perdón, ¿verdad? La primera lectura, el eclesiástico, ¿verdad? Nos dice: no olvides que también tú eres pecador. Te sientes pecador y deseas que Dios te perdone, ¿verdad? Por eso esto es imposible mientras no perdonemos, ¿verdad?, las faltas de nuestro prójimo. Cuando le guardamos rencor o cuando no tenemos compasión de él, ¿verdad? Y nos invita a pensar en el momento de la muerte. ¿Te gustaría llegar a Dios lleno de rencor o con la alegría de haber perdonado? Y lo segundo, recuerda los mandamientos del Señor, ¿verdad?, que nos animan a no enojarse con el prójimo, sino a perdonarle. Pedro en el Evangelio pregunta: ¿cuántas veces debo perdonar? Pedro imagina que el perdón tiene un límite, que no podemos exagerar, ¿verdad? Y Pedro se la da de generoso, ¿verdad? Y dice: ¿puedo perdonar 7 veces? Jesús le indica que 70 veces 7, es decir, no existe el límite para el perdón. Y para justificar el dicho propone una historia con 3 escenas, ¿verdad? La primera en la corte, en la presencia del rey, y la segunda en la calle. En la primera escena tenemos al rey y al deudor, ¿verdad? Es una enorme deuda, con consecuencias duras, venderlo con toda su familia, ¿sí? Y entonces se remarca la angustia y la búsqueda de la solución. El deudor pide paciencia. La bondad del rey, ¿verdad?, en vez de esperar con paciencia, le perdona la deuda. La segunda escena se da en la calle y los protagonistas son dos iguales. Y la deuda es muy pequeña comparada con la que le debía al rey. Mientras el rey se limita a exigir, el acreedor, en este sentido, se comporta con dureza, ¿verdad? Casi lo estrangula, dice.
¿verdad? Y cuando escucha la misma petición de paciencia que él mismo le ha expresado al rey, en vez de perdonarlo, lo mete a la cárcel. La tercera escena es en la corte. La conducta del que fue deudor y después acreedor escandaliza, indigna a sus compañeros y lo denuncian ante el rey. El hecho no ha pasado desapercibido por sus compañeros, ¿verdad? No es tan fácil justificar su conducta sabiendo lo mucho que a él se le ha perdonado, ¿sí? La frase clave sería: ¿no debías también tener compasión de tu compañero como yo lo he hecho contigo? El perdón tiene una justificación. Si consideramos la ofensa, ¿verdad? Posiblemente pensemos en la ofensa entre un hermano y yo, ¿verdad? Y piensa en la ofensa que tú le has dado a Dios, o en el perdón que siempre Dios te está manifestando, ¿sí? El perdón hay que insertarlo en la relación con Dios, todo lo que le debes. Y si te ha perdonado, entonces el perdón al prójimo debe surgir como algo natural o espontáneo. Si no es así, también recuerda las palabras al final de la parábola, que consiste finalmente en perdonar hasta 70 veces 7. Perdona de corazón, perdona con tu corazón, ¿verdad? Sin perdón mutuo es imposible cualquier clase de convivencia en este mundo. El perdón es la más alta manifestación del amor, ¿verdad? Y está en conexión con el amor al enemigo. Entre los seres humanos es impensable un verdadero amor que no lleve implícito el perdón, porque todos fallamos, y siempre. El perdón es una actitud que se manifiesta toda la vida ante cualquier falla, ¿sí? Los que pedimos perdón o el perdón o los que damos perdón es algo que nace del corazón, no es fácil, ¿sí? Perdonar no es fácil, ¿sí? Como no es fácil amar, y que va contra toda lógica, ¿verdad? Si somos egoístas, entonces no podemos entender el perdón del Evangelio. Por eso es un llamado a vencer el egoísmo. No olvidemos que Dios es amor y por tanto también es perdón. Y llega ese perdón a nosotros sin merecerlo. Si lo descubrimos así, seremos capaces de perdonar, ¿verdad? Solo aceptando que el amor de Dios llega a mí sin merecerlo, ¿verdad? Entonces puedo perdonar a los demás, ¿sí? Hay que seguir amando, incluso al que nos ha hecho daño, ¿verdad? Porque si amo solo a los que son amables conmigo, no salgo de esta dinámica del egoísmo. Si no perdono a todos por todo, mi amor es cero. El amor verdadero, ¿verdad? Y siempre está en la persona que está dando amor. El que es ofendido necesita perdonar para crecer como persona, como ser humano, pero también el que ha ofendido necesita del perdón para recuperar su humanidad. Cuando el hombre descubre sus fallas, ¿verdad? Se da cuenta de que necesita una certeza de que las posibilidades de rectificar siguen abiertas. Después de que uno falla, descubrir que Dios me sigue queriendo, es como la posibilidad de recuperarme. A lo mejor me desfiguré por una falla, pero cuando descubro ese perdón de Dios, descubro que puedo seguir creciendo, descubro que puedo seguir mejorando, ¿sí? La mejor manera de conocer que Dios me ha perdonado es descubrir que aquel que me ofendió a mí, ¿verdad? O aquel a quien ofendí, vivimos la dinámica de un perdón mutuo, ¿verdad? Que mi disposición a perdonar sea permanente,
y que no dependa del número de las fallas del otro. Por tanto, la pregunta sería, ¿eres generoso a la hora de perdonar o también tienes un límite? Segundo, ¿te descubres cada vez más humano cuando das o cuando recibes perdón? Eso sería la reflexión, ¿verdad? Eso sería la invitación a la meditación. Hermanos, pues como siempre les saludo y les deseo un feliz domingo. Alabado sea Jesucristo y María Inmaculada. San Eugenio de Macenot ruega por nosotros. Beatos y mártires oblatos rueguen por nosotros. Que tengan un feliz domingo.